Miriam, ¿no? ¿Por qué? Porque yo la experiencia que tengo es, hombre, el cristianismo es fácil. Vengo los domingos por la mañana aquí, me siento, escucho, saludo a los hermanos, le pego un par de abrazos y vivo más contento que unas castañuelas. ¿O no? Miriam, ¿por qué no? O sea, que no nos hace sentir cómodos, sino todo lo contrario. ¿Qué pensáis? Más opiniones. También el hecho de que si tú no das testimonio de Cristo como único Salvador, no vas a tener ningún problema. O sea, que si no damos testimonio, comodidad plena. Pues muchas veces sí, ¿Mm? claro. ¿Qué más opiniones? Sí y no. Sí y no. Tú eres de los míos. Sí es incómodo porque va contra nuestra propia naturaleza, pero no porque es nuestra salvación. ¿Mm? O sea, que tenemos... Bueno, luego lo hablamos, porque si no voy a condicionar la respuesta. Más opiniones. Me gusta esa frase. José, luego me la pasas, ¿vale? ¿Qué más? ¿Mm? ¿Qué más? ¿Perdona? ¿Repite? Uh-huh. ¿Alguna opinión más? Gracias, Miriam. Es que si no... He perdonado las canciones que nos has pedido. Por ejemplo, en otras religiones como el budismo, todos son felices. Tú solo eres capaz de alcanzarlo. Y una cosa que no nos gusta, que puede hacer que sea complicado, es que nos gustaría que Dios fuera más un colega o un consejero que el Señor. Es decir, también depende de hasta qué punto nos comprometemos realmente con que Él sea el Señor y eso nos hace sentirnos normalmente incómodos. Uh-huh. O sea que, en definitiva, estamos luchando siempre entre esas dos dimensiones, ¿verdad? La eterna y la terrenal. La de allí y la de aquí. Esa expresión que tanto me gusta a mí, ¿no? Ya, pero todavía no. ¿Recordáis, verdad? Tenemos grandes bendiciones del Señor, o como nos decía Pablo con sus mismas palabras, ¿no? Lo que tenemos posicionalmente y lo que vivimos en esta tierra. Y en el cristiano realmente es así. Si lo miramos desde la perspectiva posicional que tenemos en el cielo, maravilloso, ¿verdad? Tenemos una seguridad de salvación, el Señor ha hecho una obra extraordinaria, ¿verdad? Sabemos que tenemos grandes bendiciones que nadie ni nada nos va a quitar, pero cuando contemplamos las cosas desde la tierra, nos damos cuenta que la palabra nos toca, ¿verdad? Que realmente nosotros como cristianos no solo tenemos que venir los domingos, que es importante, ¿verdad? Las reuniones, y es un mandato del Señor, y tenemos que tener esta comunión, enseñarnos, ayudarnos, apoyarnos y todo lo demás, sino que tenemos que estar en constante movimiento, porque la palabra de Dios es la que transforma. Nosotros como creyentes estamos llamados a hacer. El cristianismo no es algo pasivo. El cristianismo es algo activo, constantemente, desde la transformación que recibimos cada uno de nosotros, como la vida que constantemente estamos viviendo, no solo aquí, en este local, sino en cada una de las cosas que nosotros estamos haciendo. Tenemos que mostrar que somos verdaderamente cristianos, que somos creyentes. Por lo tanto, realmente es lo que Pablo les estaba diciendo a los colosenses. Recordáis todo lo que hemos estudiado a lo largo de toda la carta, ¿no? Por un lado tenemos las amenazas de fuera, las situaciones difíciles desde dentro, y les está diciendo, oyes, no podéis caer en el error de la comodidad, no podéis caer en el error del inactivismo, no podéis caer en el error del pasitismo, no podéis caer en el error de estar sentados y no hacer nada.
porque el cristiano está en constante movimiento. El cristiano tiene que tener una vida dinámica, una vida en movimiento, transformadora, una vida que impacta, una vida que realmente da a aquellos que están a su alrededor, que no los deja pasivos ante las situaciones que él está viviendo. Igual que tampoco Dios nos deja a cada uno de nosotros pasivos si estamos en una buena relación con él. Porque si no tenemos una buena relación con él, caminamos, vivimos y punto. Y entonces sí que estamos cómodos, porque no hay que hacer nada. Pero ya veremos después lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Y no solo lo que está haciendo Pablo a los hermanos en Colosa es instruirles, dirigirles, es mostrarles los errores, fortalecerles, darles ese toque de aviso en cuanto a las alarmas que hay a su alrededor, sino que también les está motivando para que realmente vivan como unos verdaderos hijos de Dios. Y en esa dinámica que él tiene, nos encontramos ya en los versículos del 15 al 18, en el capítulo 4. Las últimas palabras que Pablo le va a decir a los hermanos en Colosa. Colosenses 4, 15 al 18, dice así: saludad a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacerla leer también en la iglesia de los laodicenses. Parece un trabalenguas. Y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de la Odisea. Y decid a Arquipo: cuida, mira el ministerio que has recibido del Señor, para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acordaos de mis cadenas. La gracia sea con vosotros. ¡Fua! La primera vez que leí estos versículos dije: madre mía, pero cómo Pablo termina con estas palabras. Pero si vas profundizando, poco a poco te vas dando cuenta de que es como un resumen de todo lo que ha dicho en la carta. Es como que les va a dejar unos hitos para que sigan adelante, para que puedan llevar esa vida como creyentes, llevando un buen ministerio, estando en una buena relación con Dios, no quedando pasivos, sino tener una vida dinámica como creyentes. Y veo que hay 4 hitos, 4 principios aquí que nos pueden ayudar para que nosotros podamos seguir en ese camino que tenemos por delante como creyentes, en esa responsabilidad que como creyentes el Señor ha puesto delante de nosotros, porque no solo tenemos que estar sentados los domingos por la mañana o los jueves por la tarde aquí, sino que tenemos una responsabilidad como creyentes que no podemos dejar a un lado. Y fijaros, lo primero que Pablo nos está animando es a aceptar. Acepta la palabra de Dios. En el versículo 16 dice: cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacerla también leer en la iglesia de los laodicenses. Y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de la iglesia de la Odisea. Es decir, que hoy tenemos el gran privilegio de tener una Biblia, cada uno de nosotros, escrita, de tener un montón de Biblias, aplicaciones en nuestro móvil, pero en este momento la iglesia primitiva lo que tenía eran las cartas que los apóstoles estaban escribiendo a unos y a otros, y tenían que leerla y releerla. ¿Os imagináis que nosotros leamos un texto, toda la carta de Colosenses, de un tirón? ¿Quién se enteraría de todos los detalles que Pablo está diciendo? Uno o ninguno, ¿verdad? Pero tenían que leer la carta, tenían que releerla, tenían posiblemente que hacer una copia de ella, tenían que estudiarla, tenían que seguir trabajando con ella, porque si no, no iba a calar en sus corazones. Pero nosotros tenemos el gran privilegio de tener toda la palabra de Dios, todas esas cartas, menos las que se han perdido, porque curiosamente se han hecho muchas conjeturas de cuál es esta carta de la iglesia de la Odisea. No sabemos cuál es esta carta, parece ser que se ha perdido.
y de algunas teorías que andan circulando por ahí, pues realmente no son fidedignas, por lo tanto no nos podemos fiar de ellas. No sabemos exactamente, algunos dicen que incluso la carta a los Efesios es esta carta que se ha perdido de la Odisea. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que unos 35 o 40 años después, Juan escribe otra carta a la iglesia de la Odisea. ¿La recordáis en Apocalipsis? Y en Apocalipsis capítulo 3, a partir del versículo 14, están mostrando de qué manera estaban viviendo los hermanos en esta iglesia de la Odisea. Y me llama mucho la atención, porque fijaos lo que dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Menudo mensaje. ¿Os imagináis que nosotros, la iglesia de Paseo de la Estación, recibiéramos una carta como esta de parte del Señor? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado entre la carta que le escribe Pablo a la carta que le escribe Juan a esta iglesia? ¿Qué ha pasado en estos 35 años? ¿Qué ha pasado? ¿Me lo podéis decir? Sí, dilo. Se han quedado ahí. ¿Qué más? ¿Puede caer una iglesia tan bajo? ¿Pueden caer unos hermanos tan bajo? Uf. ¿Sabéis lo que ha pasado? El miedo que tenía Pablo es que cayesen en un descrédito como este. Y no importa si hay amenazas de fuera o amenazas de dentro. No importa si se vive de una manera o se vive de otra. Lo que Pablo le estaba diciendo, oye, es tener cuidado, porque tenemos que vivir de una manera diferente. Tenemos que enfocar nuestra vida con relación a Cristo Jesús. Tenemos que saber lo que Dios nos ha dado. Tenemos que saber hacia dónde nos está llevando. Tenemos que saber por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. Y sin embargo, ellos cayeron justo en el problema que les estaba hablando Pablo. ¿Por qué? Porque no tomaron en serio la palabra de Dios. Porque no aceptaron la palabra de Dios. Porque, hermanos, nos cuesta aceptar la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios hay muchas cosas que nos apelan, ¿verdad? Y hay muchas cosas que nos hacen sentir cómodos. Porque si fuera por nosotros, ¿qué haríamos con la Biblia? Pues yo creo que rompería esta hoja porque me acusa directamente a mí. Y rompería esta hoja también. Porque me dice que me tengo que mover. Y esta hoja que me habla del amor de Dios la dejo, ¿vale? Pero esta hoja que me dice, Antonio, tienes que vivir de una manera ordenada, la quito. No me gusta. Y esta hoja que me dice, Antonio, tienes que comportarte bien y no romper libros, como me ha dicho José, la quito. No te digo nada por si acaso. Y nosotros vamos quitando hojas, porque no nos gustan. ¿Queréis? Es relajante. Aunque a Miriam la estoy poniendo de los nervios. Pero ¿a qué hacemos esto con la palabra de Dios? Hacemos esto con la palabra de Dios porque nos apela, porque realmente nos cuesta obedecer muchas de las cosas que hay ahí. Y la cuestión de la palabra de Dios no es que la tengamos y la podamos leer. La cuestión de la palabra de Dios es que la tenemos que aceptar y la tenemos que obedecer. Porque si no somos capaces de obedecer la palabra de Dios, entonces no va a surtir efecto
en nuestra vida. ¿Y sabéis lo que pasa? Creo que la actitud que muchas veces nosotros llevamos cuando leemos la palabra de Dios es lo mismo que le pasó a Job. ¿Recordáis el ejemplo de Job, no? Cuando Job está delante de sus amigos, bueno, vamos a llamarlos amigos, porque a veces los amigos están para esto. Sus amigos, ¿no? Y les estaba diciendo, oye, tú tienes que tener pecado, porque si tienes estas enfermedades y estas situaciones, y Job se estaba defendiendo, yo no tengo ningún pecado. Por lo tanto, empezamos ahí en un tire y afloja, pero ese tire y afloja que tiene relación con sus amigos, también va con relación a Dios. Y entonces se pone delante de Dios y dice, Señor, que yo soy justo, que me estás haciendo cosas que no conviene, porque yo no estoy viviendo como estos amigos me están diciendo. Y fijaos de qué manera Job empieza a leer en ese momento, a escuchar la palabra de Dios desde una perspectiva personal, en cuanto a la enseñanza que ha recibido, en cuanto a la costumbre que tiene del pueblo, en cuanto a lo que realmente está acostumbrado a hacer y piensa que le va a glorificar al Señor. Y entonces se pone cara a cara delante de Dios, pero le dice, vale, tú estás diciendo una palabra, pero yo tengo otra. Y esta es la que voy a obedecer y esta es la que voy a seguir. Hasta que ve cara a cara a Dios. Y me encanta el versículo 3 del capítulo 42 de Job, cuando reflexiona y dice, ¿quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiadas maravillosas para mí, que yo no sabía. Porque cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, nos encontramos cosas que realmente son maravillosas. Nos encontramos cosas que nos desbordan, cosas que nos rompen con nuestros esquemas, nos rompen con nuestra cultura, nos rompen con nuestra enseñanza, nos rompe incluso con la enseñanza de ese amigo tuyo, pastor, que te ha enseñado grandes cosas, pero que no concuerdan con la palabra de Dios. Porque nosotros no somos los que tenemos que insuflar en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que tiene que afectar a nuestra vida. Con lo que nos gusta y con lo que no nos gusta. Con aquellas cosas tan maravillosas que nos dice de las bendiciones que tenemos y con aquellas cosas que nos dicen, que te doy donde realmente más te duele. Y fijaos lo que dice en el versículo 4, cuando Job puede entender esto delante del Señor, dice, escucha ahora, le dice al Señor, y hablaré, te preguntaré, y tú me instruirás. Y eso es lo que tiene que hacer la palabra de Dios en nosotros, instruirnos, cambiar. ¿Recordáis las palabras de Pablo en Romanos 12, verdad? Esa transformación, esa metamorfosis que muchas veces hablamos de ella, que tiene que haber en la vida del creyente. Y esa metamorfosis empieza por un cambio de mentalidad, una renovación de vuestra mente. Y cuando el Señor empieza a trabajar a través de su palabra en la renovación de nuestra mente, es entonces que va a pasar a nuestro corazón y después va a bajar a nuestros pies. Y creo que tenemos que empezar a cambiar nuestra motivación de por qué estamos leyendo la palabra de Dios. Y es verdad, todos buscamos respuestas a nuestros problemas en la palabra de Dios y lo vamos a encontrar. Cuidado, no digo que no vayamos a encontrar respuesta de todo lo que necesitamos en la palabra de Dios, pero sobre todo lo que vamos a encontrar en estos 66 libros no es la respuesta a nuestros interrogantes, sino que vamos a encontrar al que es la respuesta para todos nuestros problemas. Porque realmente la palabra de Dios nos pone cara a cara con ese Dios todopoderoso, cara a cara con el Dios trino. Y si nosotros no vamos descubriendo a Dios en su palabra, es que algo está fallando en nuestra vida. Acepta la palabra de Dios. El segundo hito que pone Pablo delante de nosotros para ser cristianos dinámicos es atiende tu ministerio. Fijaos lo que dice, y decid a Arquipo, cuida, mira el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. No se dice mucho en la palabra de Dios
de este hermano, Arquipo. Algunos creen que era hijo de Filemón, porque cuando Pablo le escribe esa carta personal a Filemón, está dando saludos muy directos a lo que piensa que es su mujer y a Arquipo, que es su hijo. Pero nos dice, en ese mismo saludo, identifica a Arquipo como nuestro compañero de milicia. Y eso ya nos está hablando de qué manera Arquipo estaba trabajando, estaba ministrando en la iglesia, de qué manera se estaba desarrollando y cómo estaba viviendo. Y por lo que vemos en las palabras que dice Pablo, podemos vislumbrar que este hombre era colaborador con Pablo para el ministerio, para proclamar el Evangelio. Tenía cierta responsabilidad en la iglesia o era el pastor de la iglesia, era uno de los líderes o el líder de la iglesia, ¿vale? Y por lo que vemos en la carta de Colosas, pues estaba pasando momentos complicados. Yo no me puedo imaginar esta iglesia con los problemas que tenía en Colosas y nosotros en medio. Yo no sé si los demás pastores lo pueden imaginar, pero estaríamos totalmente desbordados. Estaríamos metidos en una nube tremenda, en un nubarrón tremendo por los follones y problemas que tendríamos. Fijaos la vida, de la vida eclesial que llevaban estos hermanos. Pero lo que más me cuesta entender en este versículo es, oyes, Pablo, si tienes que decir algo a Arquipo, ¿por qué no se lo dices personalmente? ¡Hala! Se lo dices en una carta para que lo escuche toda la iglesia. Y no solo la iglesia en Colosas, sino todas las iglesias que iban a escuchar y iban a leer esta carta, se iban a encontrar con estas palabras. Uf. Hombre, un poquito más de delicadeza, ¿no, Pablo? A la hora de poder ponerle ahí un correctivo a Arquipo o de un aviso. Podemos verlo como queramos, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Vosotros lo diríais así, abiertamente? ¿O lo diríais privado? Mila me lo diría así. Va, ¿a que sí? Fijaos que lo que yo entiendo que le está diciendo es, oyes, está mirando la iglesia desde una perspectiva plural, no desde una perspectiva individual. Nosotros estamos abiertos muchas veces a ver la iglesia como, este es el que tiene esta responsabilidad, pero esta es mi responsabilidad y yo lo hago cuando quiera, ¿vale? Que nadie me obligue para hacerlo. Y de las puertas de la iglesia para afuera, soy libre. Pero lo que Pablo les está diciendo es, oyes, Arquipo, en primer lugar, ánimo. Ánimo porque tienes una misión difícil que cumplir. Pero que todo el mundo se dé cuenta de que no es una iniciativa tuya, que no es que tú hayas querido ser uno de los líderes de la iglesia. Es que Dios te ha puesto ahí. Y si Dios te ha puesto ahí, la iglesia tiene que ver y tiene que reconocer la obra que Dios está haciendo en medio de su iglesia. Por lo tanto, hermanos, en primer lugar, reconocer la labor que está haciendo Arquipo. Animad al pastor. Y aquí voy a ponerme rosas. Animar al pastor para que siga cumpliendo la labor que tiene que hacer, que no es fácil. No le pongáis palos en la rueda. Y todos, cumplid la responsabilidad que tenéis, porque la labor de la iglesia no está en los hombros de un pastor o de 4 pastores, como tiene esta iglesia. La responsabilidad de la iglesia es de todos. Es la suma de todos la que va a dar la victoria desde la perspectiva humana, teniendo a Cristo como cabeza de la iglesia. Y fijaos que la palabra de Dios
tiene versículos para todos. En Hebreos 13:17 dice, a la congregación, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Alberto, ¿a que sí? ¿A que está bien? Hechos 20:28 dice, a los pastores, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¡Cuidado! No es vuestra iglesia, pastores, es la iglesia de Cristo. Por lo tanto, tenéis que pastorear y cuidar a la congregación en todo lo que implica, pero teniendo en cuenta que es Cristo, el Señor de la iglesia. Pero Pedro en 1 de Pedro 2:9 nos dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Todos, como decíamos el otro día en la célula, todos somos sacerdotes. Y como sacerdotes, todos tenemos una responsabilidad en la congregación que tenemos, en la familia que estamos viviendo. Y cada uno de nosotros tenemos un ministerio que cumplir. No se trata de que los líderes o los colaboradores de la iglesia cumplan su responsabilidad. Claro que tenemos que cumplir nuestra responsabilidad. Pero se trata de que todos tenemos que cumplir la responsabilidad que tenemos delante del Señor. Y nos tenemos que cuidar, nos tenemos que animar y tenemos que seguir adelante en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las luchas, en medio de las críticas, en medio de tantas y tantas cosas que van a venir, igual que le vinieron a Pablo. A Pablo le vinieron un montón de cosas en su vida y podría haber dejado el ministerio constantemente. Pero el Señor dice, hay que perseverar. Perseverar cuando las cosas van bien y perseverar cuando las cosas van mal. ¿Por qué? Porque yo soy el que os ha dado esa responsabilidad. Por lo tanto, la clave del ministerio no radica en lo que yo quiero hacer en la iglesia, radica en lo que Dios quiere que haga en la iglesia. Por lo tanto, es un reconocimiento público de todos. No es que yo diga, no, yo es que tengo que hacer esto porque sí, porque el Señor me lo ha dicho. No, nos lo tiene que decir a la iglesia. Toda la iglesia tiene que reconocer lo que el Señor le está diciendo a uno de los hermanos o de las hermanas. En tercer lugar, para ir avanzando, porque este tema tiene, Pablo nos está diciendo, alinea tus circunstancias al plan de Dios. Fijaos lo que dice en el versículo 18, acordaos de mis cadenas. ¡Paf! Qué pocas palabras y cuánto nos está diciendo. ¿Recordáis que hace unos domingos estuvimos hablando de que Pablo estaba más preocupado por los problemas de los hermanos en Colosas que por sus problemas propios, ¿verdad? Y a lo largo de todas sus cartas, es verdad que en unas da un poquito más de explicación que otra, pero en ninguna se recrea en lo que él está viviendo, en lo que él está sufriendo. Simplemente lo que está marcando es que tengan en cuenta la situación, que reconozcan que el camino del creyente nos puede llevar a situaciones muy conflictivas, como decía antes José Luis. Pero es verdad que aquí les está diciendo, acordaos de mis cadenas, y posiblemente les esté diciendo, orad por mí porque la situación que tengo es complicada. Pero por encima también de ese orad por mí, creo que está transmitiendo otra idea que me parece fundamental, ¿no? Creo que está mostrando la valía de sus palabras. Creo que está manifestando el compromiso que él tiene con el Señor. Y creo que realmente también está reconociendo la soberanía de Dios en medio de todas las circunstancias de su vida. Es decir, que lo que Pablo está haciendo aquí es, oyes, mirad, tengo autoridad para hablaros y tengo autoridad para decir lo que os estoy diciendo, porque lo estoy sufriendo en mi propia carne, ¿vale? Lo he experimentado, lo he vivido. Estas luchas que vosotros estáis experimentando, sé que se pueden vencer a través de la victoria de Cristo, porque yo las he vencido. Yo estoy pasando momentos difíciles, y es verdad. No solo Pablo, cada uno de nosotros tenemos problemas de relaciones, tenemos problemas en la familia, tenemos problemas en el trabajo, tenemos problemas en la vida, tenemos problemas por todos los sitios, sin más,
si queremos ser fieles a la palabra de Dios, van a venir otros problemas añadidos. Y ya lo hemos dicho muchas veces, Pablo también estaba pasando por situaciones difíciles por el Evangelio, ¿sí? Ha habido momentos que ha tenido que defender su apostolado porque algunos dudaban de su apostolado, claro. Otros momentos estaba luchando consigo mismo porque estaba viviendo de una manera que entendía que no tenía que vivir. El bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer algo. ¿Cuántos de aquí estamos luchando muchas veces con esas situaciones en nuestra vida? Había luchas y luchas constantemente en la vida de Pablo, pero Pablo supo arraigarse en la palabra del Señor, supo acercarse al Señor y supo ver las circunstancias de su vida desde una perspectiva divina, no solo desde una perspectiva física. Cuando vemos las cosas horizontalmente, ¿a quién no le han dado ganas de tirar la toalla algún día o alguna vez en su vida? Creo que a todos nos dan en momentos concretos ganas de tirar la toalla. Pero cuando vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, nos damos cuenta que Dios es soberano, que sabe por la situación que estamos pasando. Recordar que era un verdadero hombre, Cristo, y que sufrió igual que tú y yo, y que experimentó las mismas luchas que nosotros podemos experimentar, y mucho más, porque Él era sin pecado, y era tan consciente de la lucha espiritual y de los ataques de Satanás, que lo sufría en su propia carne, y supo salir victorioso, aferrándose a la perspectiva divina, aferrándose a la perspectiva del Padre. Y fíjate hasta dónde llegó en esos momentos antes de ir a la cruz. ¿Recuerdas las palabras, verdad? Si es posible, pase de mí este cáliz. Hay momentos en los cuales la situación física nos aprieta y nos aprieta gordo, y nos oprime demasiado. Pero pensad en cada una de las circunstancias que estáis viviendo. Dios tiene un plan y un propósito. En cada una de las circunstancias de Pablo, Dios supo trabajar en su vida. ¿Sabéis para qué? Para hacerle apóstol a los gentiles. Y fijaros qué obra hizo, no solo en Jerusalén, en todo el mundo. Piensa en esta mañana, ¿qué obra quiere hacer Dios en tu vida y a través de tu vida? Porque las circunstancias, sean buenas o sean malas, te van a llevar a cumplir el plan de Dios. Te van a capacitar, te van a formar para cumplir el plan de Dios. Porque Dios no utiliza a cualquiera. Dios utiliza a hijos e hijas que están moldeados por Él. No por las circunstancias, no por nuestra sabiduría, no por nuestro criterio, sino por su criterio. Y por último, hermanos, aférrate a la gracia de Dios. El último hito que pone Pablo delante de nosotros para que seamos cristianos dinámicos. La gracia sea con vosotros. No podríamos haber escogido unas palabras mejores para terminar una carta. La gracia de Dios. La gracia es la que nos envuelve a todos los creyentes. Creo que antes Miriam lo comentó, ¿verdad? La gracia de Dios. Lo que tenemos es por pura gracia. Y fijaros que la gracia de Dios, como decíamos el otro día en la célula, no es cualquier amor de Dios. No es que Dios, el Dios bonachón, el Dios abuelete, nos está diciendo, no pasa nada, tranquilos, todo lo que estáis viviendo, no os preocupéis. Yo lo cubro con la gracia y tiramos adelante. No, la gracia de Dios nos habla del amor de un Dios justo,
Un Dios que, siendo consciente de que no podíamos seguir adelante, de que no podíamos hacer las cosas bien, de que no podíamos conseguir la salvación después de la que habíamos liado, viene a esta tierra, se hace hombre, viene a esta tierra y da su vida por cada uno de nosotros. Porque el pecado tiene su paga. Sería un Dios injusto si derramara la gracia con nosotros sin tener en cuenta nuestro pecado. Lo primero que tuvo que hacer es solucionar el problema del pecado. Y después de solucionar el problema del pecado, entonces nos cubre de su gracia. Porque es un amor justo. No es un amor injusto. Es un Dios justo. Y por eso, hermanos, tenemos que pensar que es por gracia que somos salvos. Pablo lo dice en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos, por gracia somos justificados, somos declarados justos, nos dice Tito en el capítulo 3. Somos santificados y redimidos por gracia, nos dice Pablo en 1 Corintios 1. Y por gracia somos glorificados, nos dice Pedro en el capítulo 1. Por gracia, la gracia de Dios que está obrando en cada uno de nosotros. Y no podemos, hermanos, no podemos caer de la gracia. No podemos dejarla ahí, a un lado. Porque si quitamos la gracia de nuestra vida, no tenemos absolutamente nada. Seremos incapaces de seguir adelante. Por gracia podemos amar a los demás como Dios nos ama. Por gracia podemos tener misericordia de los otros como Dios tiene misericordia de nosotros. Por gracia podemos ayudar a la gente que está a nuestro alrededor, creyentes como nosotros o no creyentes, porque Dios nos ayuda a cada uno de nosotros. Por gracia podemos consolar, porque Dios nos consuela a cada uno de nosotros. Por gracia podemos tener esa mente y ese corazón de Dios, porque Dios está viviendo en nosotros. Y todo es por pura gracia. Por pura gracia podemos abrazar como Dios nos está abrazando a nosotros. Y tenemos que tener en cuenta que si caemos de la gracia, hermanos, nos vamos a convertir en unos dictadores orgullosos. Nos vamos a convertir en unos puritanos despreciables, en unos engreídos fundamentalistas. Nos vamos a convertir en dioses para los demás. Y nosotros no somos dioses de nadie. La pura gracia de Dios que obra en cada uno de nosotros, que nos hace entender que el lugar donde cada uno de nosotros tenemos que estar, ¿sabéis cuál es? No es aquí. Es a los pies de la cruz de Cristo. Tú y yo. Y aquellos que están fuera. Y aquellos que están armando la de San Quintín. Y aquellos que están en guerra. Y aquellos que están pasando necesidad. Y aquellos que son injustos y que se están comportando de una manera injusta. Da igual. Da lo mismo. Todo ser humano. El lugar donde tenemos que estar es a los pies de Cristo. A los pies de la cruz de Cristo. Y cuando comprendemos eso, que tenemos que estar a los pies de la cruz de Cristo, entonces ya no vamos a ser orgullosos. Ya nos vamos a comportar como verdaderas imágenes de Dios en esta tierra. Porque sabéis lo que necesita la gente que está a nuestro alrededor. No necesita que le juzguemos, no necesita que les condenemos, nosotros no podemos hacerlo, aunque quisiéramos. Necesitan nuestro amor, nuestro cariño, nuestra comprensión, nuestra misericordia, que le demos un abrazo sincero, como Dios nos lo ha dado y nos lo sigue dando a cada uno de nosotros. Porque la gracia, ¿sabéis?, también nos cubre cada uno de los pecados que estamos viviendo, tú y yo, ahora mismo.
porque la gracia de Dios nos envuelve. Y recordad que no es una gracia pasiva. Pablo no nos dice que somos merecedores o no merecedores, pero tenemos la gracia de Dios y podemos caminar. La gracia de Dios nos tiene que empujar a obrar, a hacer, a estar dinámicos como creyentes, pero sin perder de vista la realidad de lo que Dios hace en nuestra vida. El cristianismo nos hace sentir cómodos. La palabra nos examina. O sea que vamos a ver cada uno de nosotros. El ministerio nos preocupa. Las circunstancias que cada uno vivimos nos moldean. Y la gracia nos hace estar en el lugar que nos corresponde. Comodidad nada, pero merece la pena. Termino con este versículo de Pablo en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Que el Señor nos ayude para que realmente podamos llegar a ser esos cristianos dinámicos que cumplen ese plan del Señor y que podemos llevar la imagen de Dios allí donde cada uno de nosotros vayamos. Señor, gracias. Gracias por estas palabras de Pablo. Gracias porque nos apelan a cada uno de nosotros, pero también nos dejan un camino a seguir. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que perdones nuestros errores, nuestros pecados, que nos des la capacidad de poder entender tu palabra, despojar todo aquello que no te glorifica y podamos caminar día a día sin perder la realidad y la visión de que el lugar más extraordinario que cada uno de nosotros podemos estar es a los pies de Cristo. Y que esta vida que nosotros llevamos delante de ti pueda impactar y pueda tocar a aquellos que están a nuestro alrededor. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.